episodio de hoy continuamos la charla junto a Eduardo Leota, con su oficio restaurador, entre otras cosas, también muy apasionado. Quédense con nosotros para esta segunda parte imperdible. Hasta que General Motors nos saca el primer V8 en el 55 en Estados Unidos, ahí después también empiezan a incorporar el V8 en las pickups. Claro. Pero nunca vimos en la Argentina, de fabricación local, una pickup Chevrolet con V8, salvo alguna que otra importada. Sí. Y raro. Y ahí nos empezamos a meter en los mitos, ¿no? ¿Por qué no el Falcon con el V8, la Chevy con el V8? Bueno, ¿sabes qué? acá Que la gente tanto insiste, que lo hablamos con Garibaldi también, que tiene que ver con una cosa también de cultural. Cultural y comercial también, ¿no? De ventas y que después lo que decías vos con la GTX, que una GTX fue el único que se animó a traer el V8 y después se vendieron 5.000. 5.600 autos. Entonces es un tema de que la gente lo recuerda, pero después había que pagarlo, ¿no? La fábrica quiere ganar plata, es decir, yo creo que las cuentas las hacían. Ni hablar. Yo creo que todo tiene que ver con los costos. Chrysler te ofrecía la pickup 2 y V8 entre las opciones. Y no sé, hay pocas. Lo que pasa es que, claro, un V8 con 4 elásticos, es decir, como mínimo no iba a ser la más estable seguro, es decir, porque están las publicidades, ya de entrada la línea 73, 74, y te decía en su opción diésel, Perkins, el Slam, el Slam, que no le decían Slam. Slam Power. Claro, Slam Power y V8. Y no la miraban. Y la hoy V8. hay una difícil encontrar una. No, y Ford F100, el usuario Ford, V8. Medio que buscaba la V8. Pero eso es lo que voy. En el caso de F100 se podría decir que dentro de estos mitos podría haber estado más cerca, ¿no? De recibir el Falcon, recibir el V8. De hecho, para las carreras, naturalmente se hizo eso, digamos, de pasarle el V8 en algunos casos. Y la pregunta es, ¿por qué no se llegó a tener un Falcon V8, ¿no? ¿O por qué no se ofreció? ¿Qué sé yo, no? Yo tuve la oportunidad hace muchos años atrás, estaba con Eduardo Smock en una oportunidad hablando con un ex ingeniero de Ford americano, que fue el que abrió el departamento de ingeniería de Pacheco en el 62-63 y armaron una unidad a modo experimental, un Falcon 63 con un motor 8 cilindros. No entró en detalle de qué motor era, pero asumo que tiene que haber sido un 260 o algo similar, un 289, no sé. Pero bueno, hubo una experiencia experimental. Sí, y dijeron no se va a producir con este motor el 6 cilindros, ¿no? O sea, como diciendo, no. Con esto está bien, con el 6 cilindros. No, pero digo, por ahí se podrían haber ofrecido, como en el caso por ahí de la GTX, que arrancó 6 cilindros y después pasó a Pero fíjate, la Coupé Dodge, que cuando arranca la producción de los Dodge grandes, de usar el body chico. Porque vos te acordás que tenía el problema de que el V8 entraba medio justo en la GTX y que no había demasiada posibilidad de evolucionarlo porque los múltiples no se podían mejorar. Como que te doy el V8, pero el body era para el 6 cilindros. Es que si vos te pones a pensar el body A o el body chico del Valiant o de la Dodge GTX, es de un Dodge Dart 66, exacto, nuestro Valiant 4. Y a su vez sigue siendo el mismo body prácticamente el Valiant 1 o Valiant 2. Claro. Entonces no se pensó para V8. El Valiant, ¿cómo nace en Estados Unidos? 6 cilindros. 6 cilindros. Nació como 6 cilindros. El Falcon cuando nace en Estados Unidos nace como 6 cilindros, no como V8. Claro. Y el Chevrolet 400 también. No se pensó ponerle 8 cilindros desde el vamos. La Chevy, sin embargo, ahí el comentario es abrirse el capó y le quedaba chico el 250 por el body que ahí tenía. Sería al revés. Pero estamos hablando de un auto que es casi 10 años más adelantado y 12 evoluciones en el medio. Yo me adelanté por lo del V8. Pero... O sea, los Vano Motor, cuando yo te dije que Estados Unidos había desarrollado, en Estados Unidos las empresas habían intentado entrar en el terreno de los compactos, tuvieron que diseñar motores nuevos y no pensaron en los motores 8 cilindros. Clavaron con los 6 cilindros. Con los 6 cilindros. O sea, está clarísimo. El único... Está bueno para pensar y entender esto, por la gente, ¿cómo no le pusieron? No, estaban concebidos para ese tipo de motores. Ahí, ¿no? Vino concebido para un motor 6 cilindros y de nueva generación. Porque el 6 cilindros que tenía Ford en el año 60 era el 223. Era un motor de carga larga, 4 bancadas, pesado, muy parecido al motor Apache. Claro. El 6 cilindros de Chevrolet era el 235. No entra en un Chevrolet 400. Claro. Y el motor que tenía Chrysler hasta el 60 era el motor de válvulas laterales. Sí, tapa plana. Tapa plana, que era 4 litros de cilindrada, pesado. Entonces tuvieron que desarrollar el Slam 6 en 2 cilindradas. El chico para el Valiant y el más grande para la línea más grande del vehículo. Claro. En el caso de American Motor, sí estaba pensado para un 8 cilindros.
El vano motor del Rambler sí está pesado por un 8 cilindros porque el Ambassador era 8 cilindros. Ahí está. El Ambassador 60 o 61, que el nuestro es el 62, únicamente era V8 en Estados Unidos. Era un motor 327, motor grande incluso. Sí, de hecho, y con ver el vano del Rambler uno se da cuenta que... ¿Y qué pasó acá? No, ni se pensó en traer Eso te iba a preguntar, ¿se pensó alguna vez? Que no, lo mismo le preguntamos a Garibaldi con varias cosas, con Falcon, con la Chevy. Desistieron del 6 cilindros original AMC, van a traer el V8. Claro. O sea, el V8, el American, el Rambler Ambassador 62 en Estados Unidos era el compacto más potente que había en el mercado en ese momento y el único con un motor V8. Nunca se pensó a Argentina traer eso. No se pensó. De hecho, para el 63, 64, ya el Falcon Sprint estadounidense, ahí ya con un V8, que hay publicidades y todo lo antes dice, mira, y lo tenía y no lo trajeron. Claro, con eso es lo que con el techo corto. Hay un fuerte reclamo de los fans. Y bueno, lo que pasa... Porque si bien era, como decís vos, pensado para 6 cilindros, hubo versiones V8, en las carreras se veían. Entonces decís, qué lástima que el famoso... Y los costos. Después con el fase 2, que estaba en el Farline, dice, bueno, si se lo pusieron al Farline, ¿por qué no me lo arrimás al Falcon? Estábamos hablando que las fábricas tenían, a partir del año 62, que nacionalizar cada vez más cantidad de partes. ¿Sí? Entonces, traer un motor nuevo o importarlo ya no era viable. Entonces tenía que desarrollarlo acá en el país, y vos ya habías desarrollado todo para armar el 6 cilindros y el 292 en el caso de Ford, y en el caso de General Motors el 7 bancadas. Chrysler lo traía de México, el V8 en los primeros. Sí, pero eso bajo otro régimen y otro intercambio comercial con el ALCA. Sí. Pero la cuestión es que si ya tenías el 292 fabricando en la planta de motores de Pacheco y lo tenías para la F100, ese motor en el Falcon no entra. O sea, de fábrica vos no podés meter ese motor enorme adentro del Falcon. ¿Sí? ¿Qué ibas a fabricar? ¿Un nuevo motor V8? ¿Vas a tener 2 motores V8? Bueno, ahí tenemos una pequeña o importante respuesta, ¿no? ¿Por qué no le pusieron el V8? Porque no debe haber sido tan fácil meterlo ahí adentro. Entonces, para mí no entra. Esa es la primera conclusión, digamos. No, lo que yo creo que pudo haber hecho, Porque para las carreras se hizo, digamos, pero bueno, ahí tenés... Pero un coche de carrera. Carrera, por eso que te digo. Las bondades de cortar, Escúchame, me voy a saltar un poco en el tiempo y te voy al caso de Ford Fairlane, 69. A eso voy. Bueno, el Fairlane sale en el 69... y le meten el motor V8 292 de la F100. Ahí vamos, por eso te quería meter en el barro con esa. Porque... Ese motor no es del Fairlane. No. Ese motor no se diseñó ni para ese auto y ese auto no se diseñó para ese motor. El 292 en Estados Unidos desaparece en el 64. El Fairlane, como nosotros lo conocimos acá en el 69, es un auto del año 68. Motor poco querido, el 292 en Estados Unidos. Pero, motor de utilitario. No, pero los Galaxy venían con 292. Los Fairlane venían con 292. Los Ford Victoria del 56, 57, eran 292. Remontate a... Era el famoso White Block, que arranca en el 54, que tuvo distintas cilindradas y fue un motor de batalla. O sea, lo tuvieron autos, camiones y camionetas y camiones. Sí. Y tenías más grandes también, tenías el 352 también. ¿Y por qué se lo ponen entonces? Si el auto no estaba para el motor no estaba para el auto. Bueno, porque en vez de fabricar el 302, siguieron con el 292. Fue lo que yo en un momento le dije a un ingeniero en Ford, le dije, ¿por qué no dejaron de hacer el 292 y se pone a hacer el 302 y se lo pones al Fairlane y al F100? Claro. Porque Brasil lo hizo el 302 años después y se lo puso al Maverick, por ejemplo. Otro dato, sí. No, ellos les convenía seguir haciendo el 292, se lo encajaron las tapas y se lo meten al Fairlane como estaba en el F100 y después no le podía sacar una bujía al quedaban abajo del múltiple. No le puede sacar la bujía porque las bujías están colocadas horizontal en las tapas de cilindro. Garibaldi también le dijo que tenía que sacar el guardabarro para hacer un agujero en el guardabarro. Hacer un agujero en la parte interior del guardabarro para meter una llave, saca bujías y poder sacar una bujía. No es viable eso. Entonces, a raíz de eso es que se modifica el 292 en el fase 2, que cambian las tapas de cilindro. De 302, que le decían vulgarmente. Sí, pero no son las tapas. Nada que ver. Toman la idea de cómo venían las bujías en el 302, que van puestas en diagonal hacia arriba y más a la vista. Entonces, no son las tapas del 302, es una tapa desarrollada acá sobre el 292, pero cambiando de posición las bujías, para que sea más práctico en el Fairlane sacar las bujías. Pero el motor seguía siendo pesado, seguía siendo enorme para ese auto que vencía el tren delantero y era un auto pesado y demás.
Porque ellos siguieron pensando que el Ferdinand lo iban a seguir haciendo. Claro, sí. Con 92. Pero evidentemente ahí el Falcon empieza a hacer mella con el éxito, digamos. Empiezan a vender y empieza a matar lo otro. En el caso de, nos saltamos un poco del tiempo, pero en el 65, ICA te cambia toda la línea de Rambler, va creciendo de tamaño. Falcon, Tornado. Aparece el motor Tornado, que no es un detalle menor. Porque ya no vamos a meter Exacto. Se viene el Torino. El Tornado reemplaza al Continental, pero no lo reemplaza solamente en la Argentina, también lo reemplazó en Estados Unidos. O sea, poca gente sabe que uno es una evolución del otro, pero no una evolución porque uno fue primero, otro fue después. Se parte del Continental cuando llega el Tornado en Estados Unidos. El ingeniero que lo desarrolla fue San Pietro, Achille San Pietro, entre el 60 y el 61, y toma el Continental y lo convierte como base y le pone una tapa de cilindro hemisférica con óleo a la cabeza. Básicamente esa es la idea. Después, desarrolla el motor, lo termina haciendo. Acá pasó lo mismo, del Continental se pasa al Tornado, ¿y qué hacen? Se lo ponen primero a la línea Rambler y Gladiator y Estanciera. Con modificaciones respecto del modelo americano, porque el motor no salió bueno, hay que decirlo, vamos a decir las cosas como son. El motor Tornado de Estados Unidos no salió bueno. Y acá lo hacen andar, lo mejoran mucho y lo adaptan para colocarlo en los Ramblers. Eso es lo que sí hizo, digamos, beneficioso, digamos, la ingeniería local. Un ingeniero de ICA hablaba que para el año, los primeros 66, 67, decía, y con los autos chicos ganamos lo que perdemos con los Rambler, porque auto con mucho reclamo con el tema de los motores. Árboles de leva, ¿te acordás que era un auto con... Sí, tenía problemas. El Tornado ya venía con problemas de Estados Unidos. Como te digo, los problemas básicos eran consumo de aceite, desgaste prematuro del árbol de levas, clásicos, rotura de balancines, saltaba por ahí la cadena de distribución. Cosas que llegan hasta el Torino, podríamos decir. Que llegan hasta el Torino, llegan con problemas hasta los primeros Torinos. Pero ya con el 380... Bueno, ahí el motor lo van cambiando mucho, año por año. El motor Tornado, vos un 65, un 66, un 67, tienen cambios. Ahí hay que reconocer los ingenieros de ICA, eso es lo que iba, que hicieron un trabajo, todos los que trabajaron sobre ese motor hicieron un trabajo de un motor que estaba diseñado para romperse, básicamente. Terminó corriendo carreras. Increíble. Entonces, hay que sacarse el sombrero ahí con los ingenieros de ICA de haber hecho lo que hicieron con ese motor. ¿Qué les costó? Reclamos en concesionario por los autos con consumo de aceite. Sí, es verdad. Por eso que, como te decía, lo iban cambiando y lo iban mejorando año tras año. Los primeros que padecieron los problemas del motor Tornado fue la línea 65. Esos fueron los que más problemas tuvieron, ¿no? También tenían, por ejemplo, venían con alta compresión, entonces pistoneaban porque venían con la compresión del motor Tornado americano. Sacar las bujías no era del todo fácil, los mecánicos rezongaban con el tema de las bujías. La quinta y sexta bujía sale difícil. Que se metían adentro del parallama. Bueno, entonces se lo pone, no mencionamos en el caso de las pickups, la cuarta en discordia que era la Jeep Gladiator. La Jeep Gladiator también, si bien el 64 muy poquitas traen motor Continental, en realidad la mayoría vinieron con Tornado, que es el motor original de la Gladiator. ¿Sí? Y que, como te decía, el Tornado en la Gladiator se llamaba Tornado Superpower, que era de baja compresión, apto para trabajo. El de los Ramblers se llamaba Tornado Jet, que era un poco más comprimido, un poco más ágil. Y en la estanciera se optó por un motor de menor cilindrada, que era 3 litros, se llamaba Tornado Special. La estanciera sobraba. Era un vehículo familiar de paseo. Y de trabajo también, ¿no? Y ahí es cuando en ICA se les ocurre andar con el serrucho, en el 65, y hacen unos prototipos de motores Tornado 4 cilindros, porque ¿qué pasa? Cuando ICA reemplaza la línea de motores Continental 6 cilindros por el Tornado 6 cilindros, al Continental 4 lo tenían que reemplazar también. Y la idea era reemplazar el Continental 4 del Jeep por un Tornado 4. El problema fue que esos Tornado 4 no les salieron bien. Tuvieron problemas de vibración, de consumo, de rotura. Y bueno, si bien hicieron una tanda de motores y algún que otro Jeep vas a poder saber que hubo alguno montado, no fue sino a nivel experimental. Terminaron en escuelas técnicas. Terminaron como motores didácticos en escuelas técnicas. Algunos Jeep que terminaron en alguna dependencia militar. Algunos Jeep que se usaban dentro de la fábrica, que después salieron a remate y se vendieron a partir de 70. Pero la cuestión es que no se puso en producción masiva, a pesar que ICA hizo un manual técnico sobre ese motor, no se puso en producción masiva.
Entonces siguieron con el Continental 4 con el Jeep, mientras tenían los Tornado 6 en la línea Rambler. Mejorando. Claro. Entonces, para cerrar la época hasta el 66 pre-Torino, como le decimos, ahí todavía entonces venía pisando muy fuerte Ica por la gama de productos. Ahí todavía en Falcon no teníamos rural, no teníamos ranchero. Sí, pero Ford ya estaba impuesto el producto para el 66. Exacto. Ford estaba vendiendo cada vez más. Estaba vendiendo... Porque Rambler ahí vendía muchísimo Rambler. Hasta el 64, Rambler, el boca de pescado. Claro. Sí. Y después ya 65... Empieza la pregunta. ¿Cuándo Ford...? Empieza un declive de Ica con los productos Rambler, yo creo, y es una opinión mía, porque el Rambler empieza a aumentar de tamaño. Claro. Empieza a aumentar de tamaño y el Falcon se mantiene estable porque no cambia el casco. Es un auto que se impone por su calidad, porque Ford es Ford y tenía una red de concesionarios brutal y a la vez te daba el famoso programa 12-20 de garantía. 12 meses o 20.000 kilómetros. La gente empezó a cambiar un Falcon por el otro. Y la gente veía que el Falcon, incluso en el mercado de usados, tenía muy buen valor de reventa. El mejor. Empieza a tener el mejor. Distinto pero igual. No, cuando sale el Falcon 70, que te hacían hincapié en los cambios, pero te decían... Sigue siendo igual. Claro. El mismo pero distinto. Bueno, mientras... Eso ya se empieza a ver ahí... Mientras Ica trataba de mostrarte un producto nuevo permanentemente, Ford trataba de mantenerse. Nosotros no te lo cambiamos, sigue siendo el mismo de siempre. Claro, no te pienses que cambió, es el mismo que... Ahí te meto en el barro de vuelta porque, como decía recién, no teníamos rural, no teníamos ranchero. Siempre hablamos con Robert el increíble éxito que tuvo Ford con un monoproducto y te meto en el barro con esta, que es otro mito, el de la coupé. Que lástima que, ¿por qué no? Que las coupé empiezan a competir más adelante. Ahí se pone picante, que es lo que queríamos hablar al cierre, de las coupés, de los deportivos. Pero ¿por qué no la coupé, no? Del Falcon. Esa es otra que la gente reclama. El que abre el segmento de las coupé en el país, el coupé grande, ¿no? Sí. Es Ica con el Torino. Exacto. ¿Sí? Hubo intentos antes del Torino, como la coupé Fiat 1500, la DKW Fisore, las Isitalias. O sea, eran coupés, pero de un segmento inferior, que eran lindas. Más europea, digamos. Obviamente de tipo buscando europeo. El charm del auto europeo, pero... La carrocería Viñales de la coupé Fiat 1500. Ahí me quería meter. O sea, la culpa de todo lo picante final de esta enfrentamiento entre las cuatro marcas es culpa de Torino, digamos, que arranca con el éxito de la coupé, ¿no? Sí, bueno. Dodge tenía esos intentos medio flojos Chrysler, con yo la creo... GT. Chrysler estaba en la misma senda que Ica, de renovar el producto cada 2 años, pero irse a un vehículo cada vez más grande. Y creo que la gente, hasta el Valiant 4, ya con la línea Dodge, que se fueron de grande a super grande, ahí fue como le pasó a General Motors con el Chevy, que vendía más el 400 que el Chevy. Siempre, la línea Dodge vendía menos que el Valiant. Es decir, y yo creo que ese fue el tiro en el pie, si se quiere, el hecho de... Y ahí Dodge te aparece también con algunas primeras coupé con motor flojo, digamos, pero no tan picante. El Chrysler tenía el Valiant GT, ya desde el Valiant 3, con sus 180 caballos, 2 carburadores, algo, si se quiere, revolucionario. Era el que se animaba a darte un poquito más. General Motors con el Chevrolet 400 Super Sport en el 67, con su consolita. A eso voy, a meternos a charlar un poquito de las partes de las versiones picantes hasta que... Las versiones deportivas empiezan antes de las coupés. Claro. Como lo dijo recién Robert. El primer deportivo en tamaño grande fue el Valiant GT. Exacto. En el 65. Claro. Y que apostó mucho. Porque saca un auto bastante raro y distinto desde el momento de que tenía 4 butacas. Claro. O sea que era un auto grande para 4 pasajeros. Palanca al piso. Sí, consola de punta a punta. Consola, sí. Y un motor realmente picante. 180 caballos no era broma. No, era lo que había en el momento. Era lo más potente que había en el país y el auto andaba en serio. Con 4 campanas. Bueno, frenar es otra cosa. Lo que se habla de deportividad, digamos, entonces, si bien la coupé lo del Torino, el que arranca con la movida es Chrysler. Es Chrysler con un auto potente. Pura pimienta, bueno. Pero está mucho más lejos. Pero el 65 Chrysler te arranca con el Valiant GT,
casi coincidiendo, porque un año antes te había cambiado el casco del Valiant al Valiant 3, que no es un Valiant, es un Dodge Dart. Claro. Pero que acá se siguió llamando Valiant porque la marca estaba impuesta. Claro. Pero bien Chrysler lo pudo haber llamado Dodge al auto porque ya tenía la marca con las pickups. Pero como vos dijiste al comienzo, acá Dodge era sinónimo de pickups y no de autos. Entonces, en vez de llamar al auto, siguió remando con la marca de hecho, Valiant. Hasta el Valiant 5 que hay insignia. El primer Polar a Valiant 5. Iba a ser un Valiant 5. Valiant 5, porque pero era una ahí marca, lo cortan. Exacto, era una marca que ya estaba impuesta, ¿no? Entonces, bueno, el Valiant 3 o Dodge Dart 64 americano, que se sigue llamando Valiant 3 en el 65, lo desdoblan en 3 modelos. El estándar o el Valiant 3 común, el GT y el Coronado. Entonces ya ahí Chrysler te abre la oferta. Claro, ahí empieza... Ford te saca en el 65 el Futura. El automóvil suntuoso, el Toque Sport. Techo de vinílico, butaca, consola. Lindo. Muy lindo, pero... Y la moldura Landau. No, todavía no. Ese es 66. 66. Ese es el 66. La moldura Landau es 66. El 65 tenía el escudito en el parlante que decía Futura, en chiquitito. Sí. Pero era el... Con la exclusiva moldura Landau. La publicidad me volvía loco. Esa estaba buena. Pero el Futura no era un coche deportivo. Tenía un Toque Sport porque tenía butaca y consola, pero seguía con su caja de 3 al volante y el motor... 170, debuta el 187. Debuta el motor 187 con el Futura, que era un poquito más potente. Pero nada salvaje. ¿No? Y General Motors en el 64 te pone el motor 230. Y ahí donde el Chevrolet 400 pasa a llamarse Super. Pero no era un coche deportivo. Tampoco. No era un coche deportivo. El primer coche deportivo fue el Valiant GT. Sí, aparte le pone GT. GT Gran Turismo. Está claro que y abrías el capó y tenías 2 carburadores. 2 carburadores y el motor tenía. Ahí se empieza a poner interesante. Ahí es el primero. Ahora, vendió poco. Creo que se vendieron 500 unidades. Sí. De vuelta, lo mismo, muy poco. El mismo efecto que con el V8. Es que todos pedían, pero nadie iba a comprarlo. Ese era el problema. No queremos un auto distinto, deportivo. Ahí lo tenés. Las carreras también jugaban su efecto. Pero Chrysler en las carreras. Chrysler en la década del 60 no tenía mucha presencia. Ica no tenía presencia en turismo carretera tampoco. ¿Qué vas a poner con los Rambler? ¿Vas a correr? Por eso te digo que hay, ahí el Torino, ¿no? Que es lo que hablábamos. Bueno. Entonces, cuando. Ahí, si querés que hablemos del tema Torino, la gente de Ica empieza a darse cuenta, y esto lo contamos más de una vez. Eso te iba a decir. ¿Por qué nace el Torino? Esa sería no vamos a meternos en toda la historia para hablar una hora. Pero hay muchas cosas que se contó sobre esto. Porque queda grande el Rambler. Exacto. Y la gente de Ica se empieza a dar cuenta que tiene un bache en el mercado entre la oferta de la línea Rambler y los Renault 4. Claro. O sea, por un lado, estaban produciendo bajo licencia los Renault, Dufin, Gordini y Renault 4. Y por otro lado tenías de la línea MC la línea Rambler. Claro, recordemos que Renault ahí se mete con un poquito de acciones para meterse Primero, en el negocio. Ica tenía la licencia de fabricación de los Renault. En el 67 recién arranca la era El 67 Renault. Es Ica Renault. Claro. Antes era Ica y tenía bajo licencia los productos Renault. ¿Sí? Arranca con el Dufin. Dufin, Gordini y Renault 4. Pero entre el 4 y el Rambler no tenía nada. Y los otros se lo empiezan a comer con los compactos del Falcon. 65, 66, Falcon matando. Y empezó a vender cada vez más el Falcon, pero se disparó. Se disparó y los Rambler empezaron a caer. Entonces decís, nos falta un producto acá. Claro. Y lo que no hicieron en el 62, cuando Ica firma el convenio con la MC y trae la línea Rambler, traen la línea Classic y Ambassador, pero no traen el American. Claro. ¿Qué es lo que...? No traen el American. Que es donde nace esto, ¿no? Claro. Y claramente faltó ese producto después. Faltó el producto... Se empieza a notar la ausencia de ese producto que no trajeron en el 62, porque la línea Rambler se dividía en 3 grupos. American, Classic y Ambassador. Claro. Son 3 segmentos incluso. Entonces, al no traer el American, ellos siguieron con el Classic y el Ambassador. Lo que pasa es que después aumentó de tamaño el Classic y el Ambassador. Claro. Y el Falcon siguió con su tamaño promedio mediano, que es el que la gente prefería. Claro. Y hasta se vendía bien como taxi. Y el Rambler 550 era un auto demasiado grande. Sí. Es decir, es verdad. Como que quedó fuera del mapa solo, si se quiere, el Rambler. El Valiant, si se quiere, también, porque la gente lo veía como un auto, un escaloncito arriba del Falcon, seguramente. Sí. Es que el Valiant 3 y 4 ya es un auto de segmento más alto que el Valiant. Pues a Dodge también. Porque era un Dodge, no era un Valiant. Le empieza a pasar lo mismo y tiene que hacer aparecer el Dodge 1500 para eso es un poco más adelante. Claro. Eso es un poco más adelante, sí, es cierto. El mismo efecto retardo de quedarse con los grandes. Bueno, entonces en la gente de Ica se dan cuenta que tienen que reflotar la idea del American. Claro. Y el American 64, que era el modelo potable para traer, ahí hubo una discusión, si se quiere decir, bueno, lo traemos tal cual,
como es el modelo americano, o lo modificamos, lo adaptamos, lo mejoramos un poquito al uso nuestro para poder hacer un auto más agradable, si se quiere. Bueno, ya sabemos la historia que intervino Fangio con Pininfarina, el rediseño en Italia. Por otro lado, los ingenieros de acá para modificar el motor Tornado, para ponérselo. Proyecto X. El famoso Proyecto X, eso ya se sabe, pero bueno, le llevó 3 años, una fortuna. Te iba a decir, ¿no se pasaron de rosca en la adaptación? Sí. Se fueron a un auto como pasado un poquito de modernidad, pasado un poquito de diseño. No, miraron a Mercedes. Interior Ferrari, digamos, se fueron. Sí, fueron a todo. No, teniendo por ahí, quedando acá, pensando que por ahí iban a quedar caros, ¿no? Respecto a, porque era un producto, el AMC, calculo que más barato que lo que terminó siendo el Torino, ¿no? Si vos comparás un Rambler American 440, 64, 65, que no es feo, es un lindo autito americano, pero se nota que es económico, al lado de un Torino que se nota que es un auto caro en su construcción. Sí. A eso voy, que la decisión fue cubrir un los bache, pre-serie pero hasta con aire, los Torinos. Sí, por lo menos vi una foto de uno al menos. Sí, una cosa. Bueno, pero la cuestión es que todo eso es caro. Ir a Italia, Pininfarina, pagar regalías, idas, venidas. Después, firmar convenio con ZF, fabricar la caja ZF acá, modificar el motor Tornado. Después, la cantidad de componentes artesanales que tiene el Torino, tablero de madera, los asientos tapizados en cuero. Instrumental Jäger, francés, importado en un principio. O sea, le pusieron lo mejor de lo mejor. Suspensión, porque uno dice, no, porque viste, lo hablábamos, los detractores del Torino, es un Rambler. No, y ahí está, suspensión, motor, la caja, no tiene nada interior, que ver. No tiene nada que ver con el Rambler original. O sea, es tanto el cambio que le hizo Ica al Rambler que del Rambler queda poco y nada. Vos podés ver en la silueta lateral por ahí que, bueno, el techo de la coupé puede ser prácticamente igual, las ventanas, está bien, sí. Pero el alma del auto es otra. Y ahí se juegan con una coupé también, por haber traído el 4 puertas. Ahí está. Claro. Vos decís, bueno, está bien, estamos perdiendo mercado con el Falcon, vamos a traer el Rambler American 4 puertas. 4 puertas. No, está bien, sí, lo trajeron, pero se jugaron a traer una coupé. Claro. Algo que todavía nadie se le había animado a hacer. O sea, era abrir un nicho en el mercado, inexplorado, y hay que ver cómo te sale eso. Y las otras marcas teniendo las coupés listas en Estados Unidos. Claro, porque Ford podría haber dicho, bueno, yo me traigo la coupé Falcon. Es lo que te iba a decir. Nos traemos un Dart, me traigo la coupé Dart y ya está desarrollado y General Motors te trae la coupé Nova y ya está. Claro. En cambio acá se pusieron a desarrollarla. Claro. ¿no? Y tienen el latino o la suerte también de que le va súper bien, incluso mejor, ya sabemos que mucho mejor con la coupé que con el 4 puertas, ¿no? Sí, bueno, ellos apostaron todo con la coupé. Es evidente que apostaron con la coupé y yo creo que tuvieron miras desde el vamos a romper en el TC, a meterse en el TC y en cuanto a competición pudieran meterlo al auto. Ahora el criterio autocarrera cliente, disculpa, nace con el Torino. El Torino 380 WTC. Qué lindo claro, eso. Ibas a la agencia, que está la famosa película, que lo vende atrás del vidrio y vamos a correr. Sí. Bueno, el auto, a ver, cuando se presenta finalmente, se lo presenta como el auto argentino. Claro. Y ahí creo que, si querés hablar de mitos, otro terreno empezamos, famoso, ¿no? El primer mito. ¿Es el auto argentino? Y yo tengo que decirte que sí. Porque es el único país en donde se fabricó. Claro. Que vos me digas, está bien, se partió de la base de un auto preexistente, que era el Rambler American. Sí, también es verdad eso. O como dice Eduardo, que por ahí el Dodge también es más argentino que el pero que pudiendo el Torino, explotar esa beta no lo hizo. Ese es el otro tema de Chrysler. Con Eduardo hablamos con él de que porque la GTX argenta 100%, pero Chrysler miraba más el hecho de hablar de un vehículo de extracción norteamericana que hacer énfasis, mirá que esto se hace solo en Argentina. Bueno, Chrysler, la coupé de Chrysler, la GTX, está en Argentina como el Torino, ¿sí? Lo que pasa es que el Torino apunta más a un estilo europeo y la GTX es un muscle car. Apunta más a un deportivo americano. No son iguales en el concepto de auto. Sí son dos coupés sin parante, está bien, pero... Y ahí rompe todo, ¿no? Porque entran estos chicos con la coupé. Bueno, cuando Ica se mete con el Torino... Se pone picante en serio todo ahí. Sí, ellos lo quieren meter en el campeonato de turismo carretera del 66 como para arrancar con todo, metiendo en la carrera y sabiendo que por ahí pensaban que iban a ganar. Y bueno, después hubo un pequeño problema, no debutan en el campeonato de 66. Pasa al 67 con la carrera de San Pedro. La famosa carrera que gana. Con Pedro, Gradasi y Ternengo. Bueno. Pero el auto se presenta en el Autódromo de Buenos Aires el 30 de noviembre del 66.
con pitos, cornetas, bombos, 2 días, vino Fangio, correo de TC, las cupecitas del TC, eventos de todo tipo. Y se lo presenta como un auto argentino. Así es como se lo presentó. Y un auto único en su tipo. La gente veía el Torino, coupé, sin parantes, levantabas el capó en el 380 W3 carburador de Weber, tiro horizontal, caja de 4 velocidades con todos los cambios sincronizados, palanca al piso, freno a disco. La estética del motor. La estética del motor con la tapa de aluminio. La estética de adentro. Sí, pero abrías el capó y yo creo que ahí te llevaba el Mercedes. Porque viste que el Mercedes... Con la tapa de válvula redondita. Exactamente. Como que buscaban emparentarse, irse del auto americano. Claro. No, es que si uno cierra los ojos y compara los 4 motores de los que estamos hablando, el Torino es algo que impacta, ¿no? Y el Torino, otro ese 6 cilindros medio flaco arriba. Y el Torino tenía aro de gas a la cabeza, cámara de combustión hemisférica, las toberas de admisión individuales, enfrentadas con escape, con múltiples separados. Los otros todos juntos. Entonces era algo. Tenía carburación múltiple, el W. Sí, un motor más. Suspensión colgada atrás, eran muchos las diferencias. Muchos cambios. Claro. La suspensión link bar trasera. Exacto. Otra que le pegan ahí con lo de. No, pero es del Bergantín, lo de la Bueno, a ver, el Bergantín tenía una suspensión link bar atrás, con 4 reactores y resortes helicoidales. No es exactamente igual, pero sí podemos pensar de que se inspiraron o partieron de ese diseño y, bueno, hicieron algún. Y la delantera dice que también parte un poco de la del Rambler. La delantera del Rambler, un poco modificada, con barra estabilizadora adelante. El American no tenía barra estabilizadora, el Classic, o sea, el American no, el Torino sí. Pero la trasera del Torino es única en su tipo. Es una suspensión tipo Alfa Romeo, de la década del 50, por ejemplo, adaptada al Torino con un diferencial Dana, un Dana 44, ¿no? La caja ZF es una caja de origen alemán. Una caja... Revolucionaria, carcasa de aluminio, 4 marchas, palanca al piso, todos los cambios sincronizados. Distintas relaciones. Eso era. Ahora, se estaba durmiendo Kaiser y cómo se despierta, ¿no? Con este producto y con marketing fuerte, como decís vos, con un marketing fuertísimo. Carrera y cierran con, creo que el empuje final es Nürburgring con el éxito que todos conocemos, que tampoco lo vamos a desarrollar acá. No, bueno, pero es... Obviamente no lo podemos dejar de mencionar, ¿no? Es evidente que con la Coupé ellos apuntaban al ámbito deportivo, a ganar el campeonato. Usuario ABC1, alta gama, es decir... Estrategia totalmente distinta de lo que venían, ¿no? Porque venían totalmente con el Rambler, aburrido, grande, esto era un auto exitoso, pero digamos... Vos tenías el Rambler Ambassador, que era el auto más equipado del país, el más lujoso y el más caro, y te sacan el Torino, que era un auto deportivo, también era caro, quizás más caro, por momentos más caro que el Ambassador, estaban ahí. Sí. Pero tenía otro público. Era para otro público. ¿No? Y el Torino tiene algo raro cuando se presenta, porque después te presentan la Coupé, por un lado, como un coche deportivo, caro y de alta gama, y te presentan un Torino 4 puertas, como el 300, que es un auto austero, básico, económico. Sí, que mirando el tablero ya te daba a entender que se les complicaba cómo abaratarlo. El cenicero, ¿te acordás? Sí. Corredizo montado y quedaba por debajo de la línea de la plancha, como que no tenía un espacio específico. Fangio cuenta una anécdota que cuando ve el Torino preserie, con las primeras unidades, mira el auto y dice, che, se olvidaron el cenicero. Claro. Y es verdad, el tablero Pininfarina no tiene previsto un cenicero. Claro. Porque se pensó que siempre iba a venir con consola, porque el cenicero está en la consola. Claro. Pero cuando el Torino 300 no trae consola... Faltaba el cenicero, le pusieron el de Gordini. Claro, es que hay cosas, el centro, en los costados como acolchadito y en donde iba la radio otro material, como que yo creo que la inspiración para el Torino 2 puertas estaba todo y después, hay que hacer el económico de esto. Y se nota que está muy economizado. Claro. El Torino 300, cuando vos mirás el interior con ese velocímetro solitario. Sí, la manijita del cierre de puerta, ¿viste? Entonces ahí, si con ese auto pensaban competirle al Falcon, yo creo que ellos después tuvieron que desdoblar al Torino 4 puertas en más versiones. Para poder, decíamos, al ver que no tienen tanto éxito con el 4 puertas, empiezan a modificar, lo ponen más premium, ¿no? Con la versión S, digamos, y después lo abaratan de vuelta. Claro, pero ¿cómo seducís al usuario raso que quiere que el auto lo lleve y lo traiga de bajo costo operativo? Con el Torino se destacaba. Es un problema. Vos podés tener 2 lecturas de eso. Vos podés decir, bueno, es el Torino 4 puertas, 300 básico. Está bien, es austero,
pero si es tan bueno como la coupé que gana las carreras, entonces bueno. Sí, sí. Puedes verlo como algo positivo. Claro. Pero lo puedes mirar también, la Torino Coupé deportiva, anda a 200 kilómetros por hora. Tiene una versión taxi en Capital con el techo de amarillo y negro. Me desprestigia el auto. Claro. Vos lo podés mirar de dos puntos de vista eso, ¿no? La opinión de los mecánicos. No sé si comprarme un Falcon o un Torino 300. ¿Para qué lo querés? Y bueno, ahí empezó la rivalidad real que Ica le pone al Falcon de Ford con el Torino 300. ¿No? Y empieza a querer marcar distancia con el Falcon. Y te dice, bueno, el Torino 300 tiene caja de 4, tiene alternador, en el caso del 300S tiene butacas, palanca al piso, freno a disco opcional adelante, el Falcon no tenía freno a disco. Entonces te empieza a decir que por más o menos la misma plata tenés más auto. Claro. Y ese es el plato fuerte de Ica con el Torino. Y aún así no vendía como el Falcon. No, se vendían las coupé. El 4 puertas le costaba, porque el público comprador de Falcon es otro público, un público conservador. Muy conservador. En ese momento, ¿no? Bueno, entonces retomando la idea de cuando aparece el Torino, si bien generó una revolución en el mercado, las otras fábricas no tardan mucho en reaccionar. Exacto. Y General Motors lo que hace al toque, te saca la versión Super Sport del Chevrolet 400, pero sobre la base de un sedán. No hacen la coupé. Restyling Brasil. Restyling Brasil, exactamente. Tiene la trompa con los 4 faros y la visera. El moño atrás. Exactamente, esa bagueta media ida y vuelta en el panel de cola. Le pone la luz de marcha atrás en el paragolpe. Vos sabés que las viseras de los faros dobles del Chevrolet 467 son las del Apache, claro, ¿no? Sí. Con las cejitas. Más cortadas, menos visera tiene. Bueno, vos lo mencionás cuando hacíamos una nota con la camioneta, sí. Bueno, la cuestión es que ese Chevrolet 400 es muy bonito, muy lindo auto, con techo vinílico, tiene butacas, consola. Y tiene caja de 4 velocidades importada, con la selectora, con gatillo para la marcha atrás, como el Corvette. Claro. De hecho, le decían la caja Corvette. ¿No? Y una consola con instrumentos adicionales en el medio. El tacómetro, el medidor de presión de aceite, el temperatura y el amperímetro en una ubicación media rara. Claro. Que, bueno, consola BRD. Consola BRD. Ahí te meto de vuelta en el barro de las coupé, porque ahí medio copiando la Chevy 2, o que vinieron muchas también para correr carrera, que vimos ahí en Expo. La de Coupeiro. Claro. ¿Por qué ahí no se animan también a traer la coupé, no? Bueno, porque podrían haberla traído. Teniendo la experiencia del Chevy 2 en 64 y ya una coupé del Nova o del Chevrolet 400, corriendo en turismo carretera y con éxito, ¿por qué General Motors no se lanza a hacer una coupé del 400 cuando ya aparece el Torino? Mi opinión personal... Es lo que quería saber. Que ellos ya, para mí, estaban pensando en reemplazarlo al Chevrolet 400 en un corto plazo, quizás con la línea Chevy, y ahí sí meter toda la carne al asador y salir con una coupé más nueva. Y un auto moderno. Y más moderno. Entonces, y de hecho así fue, que después cuando sale en 69 la línea Chevy, no pasa un año que sacan la coupé Chevy. Claro. Pero para ese entonces, cuando sale en el 71, fin del 70, 71 la Chevy, el Torino ya tenía 4 años de ventaja en el mercado. Claro, eso es lo que te iba a decir. Es como que ya había transitado todos los estadios, que no se vendía, ya había ido a Alemania, pasó a venderse bien. Sí. Es decir, cae Chevy, cae GTX, pero ya el Torino estaba impuesto. El Torino ya estaba impuesto y era sinónimo de coupé. Claro. Vos hablabas de coupé en la década del 60, era Torino. Claro. ¿Sí? El tema es el paso acertado de unos y el tiro en el pie de otros. Yo siempre digo, a mí la marca Chrysler me simpatiza. Ya sé, sí. Pero también reconozco los errores cometidos, ¿no? Los errores no forzados de irte de un auto grande a un super grande. La coupé la estás largando con un 6 cilindros, un V8, y que el V8 no tenía mejores prestaciones que el Torino. Claro. Bueno, esas cosas las sabemos hoy. O sea, con el diario del lunes. El diario del lunes. Somos todos Pero claro, yo sigo mucho los reportajes, porque no hay mucha data de Chrysler, y este hombre que trabajó en Chrysler tantos años, que era jefe de línea, Pascual Casalnuovo. Sí. Y hay notas dando vueltas y yo las leo porque no hay tantos testimonios. De primera mano. Claro, y te dicen que hubo una GTX que pasaba los 200 kilómetros por hora de serie. Claro. Y te dicen, al momento que se presenta el auto, vienen de casa matriz a ver el auto, porque el auto, si bien se había diseñado en Estados Unidos... No se fabricó allá. Claro, y el tema era
mostrarle lo que se había logrado con el motor mexicano, que era otro motor de utilitario, si se quiere, para lo que era la línea de motores Chrysler. Y decirle que le habían logrado una performance de más de 200 kilómetros por hora cuando el auto no los daba. Ah, bueno, esa anécdota no la sabía. Este está en el video que vos me comentabas. ¿Viste? Que sí, que el tipo lo menciona. Cargan de peso la aguja y lo salen a caminar el auto 180, 190, 200, pero era porque la aguja estaba pesada. Y dicen, fue la GTX que pasó los 200 kilómetros por hora. Estaba muy, muy sólida esa aguja, ¿no? Claro, y el CEO de Estados Unidos lo felicitó porque dicen, increíble, la verdad, los resultados obtenidos. Y con la caja barata, pues ya no tenía la caja Daytona Barracuda, ¿viste? Tenía la A230, que era una caja... Sí, no acorde al auto. Claro, la selectora estaba buena, pero la caja no era de las mejores. Bueno, por ahí apuntar. Vos estabas mencionando que en respuesta en General Motors estábamos con el Chevrolet 400 y que no se animaban a la Coupé. Entonces, el paquete pensás, en tu opinión, que venía la Chevy. Ellos ya estaban pensando en reemplazarlo o en lanzar un nuevo modelo. Y tal vez se demoran un poco y le dan tiempo al Torino a comer. Claro, y le dan, el Torino queda solito. Y es verdad lo que vos decís, Roberto. Es como que si vos ves al otro que está explorando un segmento nuevo, dejalo que ver cómo le va. Claro. Entonces, si te va mal, bueno, te va mal a vos. Si yo quiero meterme en el barro, como decís vos, y bueno, y que a vos te va bien, bueno, vamos a competir. No, y además le estaba yendo, entre comillas, mal con el 4 puertas, entonces calculo que ellos habrán estado mirando eso y digo, bueno, esperemos a ver qué pasa, porque nunca se iban a imaginar que la Coupé iba a vender tanto, o que una Coupé fuera a vender más que un 4 puertas, ¿no? Igual, era inimaginable. Igual no vendieron, yo creo, lo que ellos esperaban. O sea, la inversión, el trabajo, el desarrollo del Torino fue tan grande que yo creo que ellos hubiesen esperado que se vendiera más aún de lo que ya se vendió. O sea, si bien se vendió, y se vendió más la Coupé que el 4 puertas. La misión argentina no fue gratuita, dicen. ¿No? Fue para, mostrar el auto afuera y adentro. Más vale, era para darle el espaldarazo al auto. Lo de Nürburgring. Lo de Nürburgring, para que decir, bueno, somos un auto que puede pelearle de igual a igual a los mejores autos europeos con el momento. Claro. Casi le sale, ¿no? Que también los detractores de Torino les encanta mencionar el cuarto puesto, no nos vamos a poner a desarrollar eso, pero encima salen primero, digamos, salvo la penalización. Sí, por cantidad de vueltas ya sabemos, salieron primero. Pero digo, qué marketing eso también, ¿no? Obviamente. Impresionante, ¿no? Porque podrían haber salido último y le podría haber salido mal, digo. Claro que le pudo haber salido mal. Pudieron haber roto los autos, pudieron haber salido último. Que rompieron dos y quedó uno. Y quedó uno, bueno, uno no se rompió. Claro. Está bien. Pero, y la penalización que tuvo fue teóricamente por una pavada, con un ruido de escape. Bueno, pero al margen, se jugaron todos los de se jugaron todos. Se la jugaron. Es que un auto costosísimo de producir. Armar una misión a Europa porque terminaron en Alemania como podían haber ido, pues fueron por varias competencias. Primero quisieron ir a Monte Carlo. Claro. Después terminaron en Nürburgring por recomendación del equipo Citroën que encontraron en Monte Carlo y dijeron, no, este es un auto por sus características más adecuado para Nürburgring que para Monte Carlo. Aparte, como dice él, toda la plata, parejas de pilotos importantes de la época, Berta, armaron la selección nacional. Sí. Es decir, no fue Reutemann porque Qué estaba... lindo, viste, levantar el teléfono, tráeme este piloto, tráeme este mecánico. Plata ilimitada ahí, ¿no? No, es que indudablemente estaban con toda la carne a la parrilla con el proyecto. Totalmente. Totalmente. Y van en el 69 cuando en el 70 tiene restyling el auto. Ya estaban trabajando en el restyling. Ese es uno se venía el tablero avión. Claro. Que quería tratar con vos. Con lo de Nürburgring ya no vamos a ponernos a hablar de toda la historia, pero sí hay dos cositas que siempre hacen ruido, que es esa. Una es esa, y la otra que te quiero dejar es ¿por qué no vuelven en el 70? Que es otra que sale muchísimo. Porque el otro es historia que ya la sabemos, pero la otra también es como un rumor, comentario, que porque en realidad a Berta no le gustaba... regularidad, le gustaba más circuito, porque el efecto marketing ya estaba hecho tan fuerte en el 69 que no les hizo falta volver. Para mí es eso. O sea, ya el auto ya hizo lo que tenía que hacer. Si vos vas por segunda vez y te va peor o te va mal, todo lo que ganaste y lo que hiciste bueno anteriormente se te puede derrumbar. Se venía el restyling del auto. Bueno. Perdía la chapita de Pininfarina.
Bueno, pero eso tiene una razón de ser. Es justamente reestilizar el auto para modernizar el auto, pero para dejar de pagar las regalías a Pininfarina. Por cada unidad que se vendía con el nombre Pininfarina había que pagar una regalía a Pininfarina. Pasó con la Coupé 1500 y la 1600. ¿no? El mismo caso. Claro. Pero al margen de eso, el Torino, en ese sentido, fue un boom. Porque el auto se instala en la sociedad como un auto rápido, caro, aspiracional, bello, y que era el auto más rápido de Argentina. El auto más veloz. Que lo vendían la versión de carrera encima en el concesionario. Si lo quería, claro. Increíble. Y fue el primer auto de fábrica en presentar un auto de turismo carretera. Se llama 380WTC. Claro. Un auto carrera cliente, y lo comprabas y ibas a correr la pista si querías, así como estaba. Claro. Había un paquete de opcional y de accesorio que vos lo podías colocarle. Pero el auto estaba en condiciones. Pero el auto estaba en condiciones. Entonces, y los otros ahí empezando a ver si le iba, como decías vos, dejemos a ver vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo le va. Entonces, bueno, llega el motor, como te dije, y se duerme un poco. El Chevrolet 400 saca al año siguiente el 250, el motor 250, el motor importante, de cilindrada grande. El Chevrolet 400 anda bien, lindo, estéticamente muy lindo. Un dato curioso, el paquete Super Sport viene de Estados Unidos. El nombre Super Sport viene de Estados Unidos. Sí. Se inicia en el año 61 con los Impala. Y era un paquete potente. Era estética, sí, pero venía siempre con butaca, consola, palanca al piso y el motor más grande que podía haber disponible al principio. Camaro usó RS y SS también. Entonces, la denominación SS pasa después de Impala a Chevelle, Camaro. Sí. Tenía potencia. Eran paquetes deportivos, pero siempre eran coupés. A eso es lo que voy. Bueno, entonces el Chevrolet 400 4 puertas. Se estaba durmiendo era un Super Sport 4 puertas. ¿Entendés? Ahí todos dicen, ¿por qué no trajeron Chevy? Entonces, no hicieron la coupé del 400. Está bien, no lo hicieron. El auto tenía la caja de 4, un motor 250. Pero arrimaron un poco. Ford saca apenas tímidamente un paquete XP, Extra Power, con un motor un poquito potenciado. Otro mito ese auto, ¿no? ¿Mito en qué sentido? Y no, que no fue lo suficiente, que hay pocos, que... Se fabricaron pocos, aparece en el 68, era un opcional para toda la línea Falcon, venía con la sigla XP. Poca información siempre. Eso es lo que voy, poquita información. No hay información. Poca información que era... Me parece que el juego le salió bárbaro porque nadie tenía la certeza. Ford nunca publicó la potencia de ese motor. Claro. Un auto buscado hoy también para coleccionistas. Pero, a ver, seguía con la caja de 3, con palanca al volante, freno a tambor, y lo único que tenía un poquito más de potencia el motor 187, nada más. ¿No? O sea que no podemos decir que eso es un deportivo. No. Pero, por ejemplo, Serra Lima, un concesionario Ford, empezó a hacer por su cuenta una variante deportiva del Falcon, que se llamaba Falcon SL, con 3 carburadores, una tapa de cilindro Holley de una boca modificada, 3 Holley de una boca, una estética un poquito cambiada, llanta deportiva. Claramente las balas estaban entrando, porque empiezan todos a responder. Bueno, la fábrica no me da respuesta, los concesionarios empiezan a inventar cosas. Empezaron a inventar cosas, ¿no? Biel, por otro lado, Biel Automotores, siempre el BA3000 con Ford. Eso ya más en el 70. Más en el 70. Lo de Polmer fue, el cambio de diseño de carrocería, más tipo achevronado, si se quiere. Y Chrysler sigue con su Valiant GT, que para cuando cambie la línea a Dodge, saca el Dodge GT, que es un auto muy interesante. Sí, que le hemos hablado. Porque es un sedán, está bien, es un sedán, no pretende... Ojo que es un sedán 2 puertas, que eso por ahí coupé... No, pero el Dodge GT es 4 puertas. El primero. Hasta que llega antes de la GTX. Cuando sale la Coupé Polar. No, la Coupé Polar, esa es la que voy a aclarar. Claro. No, yo hablo del Dodge GT, se dan 4 puertas, 69. Polar a Coronado, GT, los 3 mejores, y el Dodge a secas, básico. El Dodge GT no pretende, como en el caso del Chevrolet 400 Super Sport, de poner un paquete Super Sport. Se llama Dodge GT, punto. Parece un Coronado. Sí, autorrutero, Gran Turismo. Rutero, pero tiene... butaca, consola, una muy buena caja de cambios, la caja A833. La Daytona Barracuda que le decían. Sí. La caja sobredimensionada para el auto. Y el motor heredado del último Valiant GT, con el doble boca, el motor Slant Six. Hicimos los 2 videos. 155 caballos. Que andaba muy bien ese auto. Sí. Pero los frenos, ¿no? También claro. tambor. El freno disco. Ya el Dodge. El Dodge con freno disco. En el Valiant, tambor. Pero en el Dodge GT con freno disco. Entonces, ese auto... si se quiere, comparativamente con el Chevrolet 400 Super Sport, era mejor porque tenía freno a disco. Venía con alternador. El freno de potencia que le decían. ¿Te acuerdas que era como una ayuda pedal que iba montado en el costadito? Exacto. Entonces tenía algunas cosas más
que lo hacía no solamente más veloz, sino que también frenaba mejor. Sí. ¿No? Sí, entonces, bueno, se estaban arrimando y viene el cambio de década en 1970. Y acá se pone linda la cosa, porque ahí ya me parece que dice, bueno, listo, ahí ya venimos con todo. Sincerémonos. El Torino va encima mete el tablero de avión. Y Carreño, sabiendo que para mí que se venían las demás con todo, apuesta a restilizar el Torino. Claro. Y te saca el tablero de avión con la línea TS en el 70. Las dos luces redondas que para algunos no tenían idea de por qué esos dos plafones redondos. Eran los plafones tipo Ferrari, es decir, Claro. con un interior... Acorde, porque seguía teniendo las butacas Pininfarina el auto. Exacto. Y el tablero avión diseñado acá. Diseñado muy lindo tablero. Que ahí perdemos como dice la insignia Pininfarina. Exacto. Pero lo equipa un poco más. La trompa muy linda. Bien. Muy linda trompa. Restilizan un poco las tazas, los faros de cola, como bien vos decís, que son prácticamente iguales a lo del Lancia, Fiat Dino, del Fiat Dino 66, que es un diseño Pininfarina. Son prácticamente iguales los faroles. Que le quedan, a mi juicio, bárbaro, ¿no? Sí. Divino. Sobre un panel de cola negro. Bueno. Y el Torino arranca el año 70 con un restyling que le queda muy bien, a mi juicio. Toquecitos siempre en el motor, relación de compresión. Tocan la relación de compresión, mejora un poco el calor, el auto anda un poquito más. Hablamos del tornado, mejoran un poco el tornado, ¿sí? Le ponen aire acondicionado como opción. Exacto, ya con el tablero avión. Sí. ¿No? Y General Motors te lanza a finales del 70 la Coupe Chevy, que ya había lanzado el Chevy en el 69, pero en 4 puertas, te lanza la Coupe a finales del 70 como en el 71, y Chrysler te lanza la Dodge GTX. La Dodge GTX, corta el GT. Corta el Dodge GT y te lanza la Coupe. Se pone lindo. Entonces ahí ya tenemos 3 coupés en el mercado argentino arrancando el 71. El Torino, que ya estaba impuesto, la Dodge GTX y la Coupe Dodge. La Dodge y la Coupe Chevy. Ford, en cambio, sigue con el 4 puertas y no mete una Coupé. Ahora, habían lanzado en el 69 el Fairlane. Y vos me decís, bueno, si Chrysler lanzó la línea Dodge y se animó a lanzar una coupé enorme como la de GTX, capaz que Ford lanza la coupé del Fairlane. Claro, también que es la otra. O el V8 en el Falcon o lanzame la coupé en el otro. No sale la coupé del Fairlane. No, y Ford ya te ofrecía Falcon y Fairlane. Sí. Y Dodge te ofrecía solo Polara Coronado GTX. General Motors tenía el 400 y el Chevy, pero ya la gama de modelos ya se iba aclarando también, ¿no? Y Carreño tenía el Rambler y Torino todavía. Exacto. O sea, ahí Chrysler estaba un poco en desventaja porque tenía un solo auto. Claro. Ahora empiezan a subir los otros y a bajar siempre lo hablo con Eduardo Smock, las publicidades de Dodge, lo ambiguas que eran. El Polara rivalizando con el Falcon y el Coronado con Fairlane. Bueno, claro. Raro. Y es el mismo auto. Están el mismo auto rivalizando en 2 segmentos. Claro. En 2 segmentos. Porque no tenía otro auto. Claro, era con la pelea que podía plantear. ¿Y Ford qué empieza a picantear para arrimar? Porque habíamos hablado hasta el XP. Sí, Ford te lanza a principios del 71, por ahí, un paquete que lo llamó 221 XP. Omití decir que en el 69 Ford lanza el motor 221 7 bancadas. Claro. Y el 188 7 bancadas. Pero el 221 se lo pone al Fairlane como opción 6 cilindros. También se lo pone a la Pickup Ford en el 69. Y se lo pone al Falcon. Y el Falcon con el 221 y en el 70 con la caja de 4 y en el 71 con los frenos a disco se pone lindo. Claro. Se empieza a poner lindo. Y ofrecen un paquete... Las cajas Mustang primero, ¿te acordás? La caja 325 que es importada. 4 marchas, primera sincronizada. Palanca al piso, entonces el Falcon ahí se empieza a poner más interesante. La escala de velocímetro 2, 4, 6 por 10. Hasta 220. Hasta 220. Hasta 220. Aparecen los frenos a disco, el alternador, el autoblocante. Se empieza a poner mejor el Falcon. Y ofrecen un paquete potenciado del motor 221 que lo llaman 221 XP, del cual tampoco hay información sobre la potencia del motor. Pero era más potente, caminaba más. Hay que decir que tenía, si el 221 tenía 134 caballos, con que tenga entre 5 y 10 caballos más, el 221 XP se notaban. ¿no? Múltiple escape muy lindo. Un lindo múltiple escape de caño, que lo llamaban el múltiple escoba. Exactamente. Diseñado por Pastor Mora, un ingeniero de Ford. Clave en el sprint, Pastor Mora. Exactamente. Claro, en el que lo dice Garibaldi. Y el 221 XP, bueno, se dice que tenía, un carburador un poquito más grande, otro avance de encendido, el escape, y bueno, le daba unos caballitos más, ¿no?
Pero los tiempos de Ford eran los tiempos de Ford. Sí. Y aparte un poco víctimas de su éxito, ¿no? Porque vendían. Ellos Y no miraban para los costados, ellos miraban iban para adelante. El Falcon, éxito con F100 también. La F100 robaba, el Falcon también. Es como que decir, si estamos ahí bien. Ford empieza a despegar fuerte. Sí, mal. Y encima en el 71, viste, con el cambio del reglamento del TC, sale campeón del TC Ford. Entonces, encima los planetas se la alinean a Ford. Sí, empezó la monotonía de Ford exitoso deportivamente. Entonces le iba bien. ¿Para qué vas a modificar lo que anda bien? Sí. Hay un dicho que dice, el éxito no se toca, ¿no? Claro. Entonces... el eslogan, el mismo pero mejor. El Falcon 70. Les daba miedo de cambiarlo porque dice, mirá que no te lo cambié, el Falcon estándar, 3 litros, palanca volante, lo seguís teniendo. Ahora querés algo más picante, tenés el 221 XP. El protagonismo del Falcon fue impresionante. Opacó el Farland, opacó el Taunus, Y tenía esa particularidad que lo miraba el taxista, lo miraba el médico, el arquitecto, porque tenía esa particularidad, ¿no? Que lo veían distintos segmentos económicos. Sí. Y estando el Fireland, pues algunos decían, che, si está el Fireland, el Falcon Futura, ¿a quién se lo venden? No, al revés, vendía más el Falcon que el Fireland. Es increíble, lo del Falcon es para hacer un podcast, decimos siempre, solamente de Falcon. Solamente Falcon, es increíble. Es increíble el éxito. Omitimos decir que en el 68 Ford agrega la rural. Claro. A la línea Falcon. Sí, sí. Que estamos por hacer la única Falcon Futura rural. Sí, que fue en el 68 el 70 con el lateral símil madera, ¿no? Con el costado de madera. Ahora, sigue pasando el tiempo, General Motors, como dijimos, lanza la Coupe Chevy con el motor 250, el mismo motor que tenía el 4 puertas 250, que era 155 caballos, con la caja de 4, Saginaw, palanca al piso, butaca, sin consola. La primera ZF. La primera con caja ZF, que pocos saben que se la vendía ICA a General Motors, pero no la podía promocionar. No podía mencionar que era ZF. Ahí los de marketing quedaron afuera. Pero viendo la palanca te dabas cuenta. Y aparte por las relaciones, cuando leías el manual, las mismas relaciones de caja de Torino, ¿viste? La caja 283. Pero la Chevy la Coupé tenía freno a disco, alternador, 2 relaciones de diferencial disponibles en opción, una con autoblocante. El Positrack, la Chevy. La Chevy, un auto muy moderno cuando sale. Muy moderno. No, el subchasis ese donde montaba el motor. Sí. Era un paso. Claro, era diferente. Motors ahí entra a competir con un producto interesante, ¿no? Y muy moderno, muy moderno. Ya es un compacto raro porque toda la trompa es desmontable. Claro. Y el subchasis, o sea, tiene un subchasis corto, pero es un subchasis al fin, abulonado el resto de la carrocería, ¿no? Y sobre el cual se pone el motor, el tren delantero. Columna telescópica. La columna esa, más que telescópica, Robert, era una columna que se colapsaba ante impacto. Claro, en caso de un choque frontal, tenía como un resorte, un elástico. Se pensaba en seguridad. Se pensaba en seguridad, vidrios laterales curvos, un techo bajo, caída fastback. Pero es decir, no pegó. El 4 puertas. El 4 puertas. No, la Chevy. Sí, la Coupé sí. La Coupé ya gustó. Sí, pero tuvieron que sacar la Serie 2. Bueno, lo que pasa es que la Coupé no tenía un motor tan potente. Claro. El auto era más pesado que el Chevrolet 400 con el mismo motor del Super Sport 250. Claro. Entonces se notaba que le faltaba power. No lograba matar el 400, que era pensado por ahí. El 400 era más liviano. No le sobraba nada, pero la gente, el que lo conocía y le tirabas una Chevy Super Sport y te decía, es más pesada. Es más pesado. Se nota el mayor peso para la misma potencia, ¿no? Claro. Entonces, el auto estéticamente era divino, hermoso, lindísimo. Tenía techo vinílico, parecía la Nova americana. Pero se ven obligados a sacar la Serie 2 porque se quedan medio cortinas. Bueno, hubo un paso en el medio antes, que fue el concesionario Grandío López, que lanzó al Chevron. Claro. Como demanda a la necesidad del público que quería algo más picante. Claro. Y el Chevron tenía el múltiple de Penín con el doble boca, tenía... Que General Motors le ofrece, si no le interesaba venderlo como producto General Motors Argentina, y no accede Grandío. Al principio, claro. Dice, no porque tenía que adecuarse a los valores que ya planteaba General Motors, y él un Chevron era como un Luther capaz. Pues ponele... Sí, era algo hecho por el concesionario. Era caro, capaz que le convenía seguir vendiendo y la rentabilidad era para él, es decir... Lo hacía el concesionario por su cuenta, pero ofrecía, sobre la base del Chevy, una versión más picante que todavía General Motors no ofrecía. Claro. Y ahí es donde General Motors ve la necesidad de decir, bueno, pará, si lo hace un concesionario, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y es como que, bueno, nace la Serie 2 con la idea de
sacarle el vinílico, ponerle franja, y un motor más los colores estridentes, un motor un poquito más potente con el carburador doble boca, que lo llaman motor 250 Plus, que lleva 170 caballos. Entonces ahí ya el motor... Ahí ya están todos compitiendo fuerte, ¿no? Y vos fíjate con la franja, los colores detonantes y llamativos, estamos entrando ya en el 73, 72, 73. Que cuentan la anécdota que era más barata de producir una Serie 2 que una Super Sport. Es lo que dicen, sí. Es lo que dicen. Porque le habían bajado el costo. $100 por auto se ahorraban, decían. Sí, no sabía el número exacto, pero... Ahí empiezan los colores, la franja. Es que eran colores de norma. Sí. Los que utilizan. Amarillo Daytona el taxi, el rojo mandarín el de Segua. Sí. Eran colores desconocidos que ya le desarrollaron le colores. Cambiaban el nombre, nada más, para que parezca. Para cerrar lo de los 70s, ahí arrancan todos los colores, la franja. Bueno, nace el Falcon Sprint. Nace el Falcon Sprint, la RT. La RT en 74 y el Torino nunca tuvo franjas. Esa es otra de las cosas con las que quería cerrar, ¿no? El Torino nunca tuvo franjas, cambia el motor en el 73 con 7 bancadas. La Torino tenía una versión picante que era la de 3 carburadores que nunca se discontinuó hasta el 76. Y Chrysler con la GTX con el motor V8 que se anima a meter un V8 en la coupé. Claro, cuando llena el motor no se animó a meter el V8 a la Chevy. Y el Falcon tampoco lo tuvo al final, entonces lo que veníamos diciendo. La GTX se convierte en la década del 70 como el auto nacional con el motor más potente. Con 230 caballos. Exacto. El Torino era el auto nacional más veloz con la GS, superando los 200 como esta. Con la que tenemos acá. Más de 200 km por hora. El Sprint era el gran picador, salidor. 0-100 imbatible, pues más liviano, un motor... Porque el Sprint es un motor realmente preparado, potente, quería picante. Una conclusión, porque con finales de los 70, ¿quién era el más rápido? Que es lo que estás diciendo vos, ¿no? Y mira, el de 0 a 100, el Sprint. El 0 a 100 el Sprint, lo que siempre sabemos. Velocidad final del Torino y ahí nomás con la Dodge GTX V8, ¿no? Pero doblaba mejor el Torino. El Torino tenía mejor suspensión, mejor relación de distribución de peso, tenía mejor estabilidad. Sí, sí. Entonces, siempre se decía el Torino hacía todo bien. Claro, frenaba el bien. más redondo. Sí. El GS200, que es otra pregunta que te quería hacer a vos, que tenés una. GS70, 71, 72 es GS200, 73 es GS200 y en el 73 cuando sale el 7 bancada vuelve a llamarse GS a secas. Claro. Hasta las 200 y 215 y 215. Que son la GS200 de motor Tornado son 215 caballos y la 7 bancada también 215 caballos y se discontinúa a principios del 76, que se fabricaron 231 unidades. Claro. Y palmo a palmo ahí con la GTX V8 eran los dos más potentes, los dos más picantes de la década 70. ¿Cuál era el más potente? Más potente. Sí, la GTX 212 caballos. Después 230. Después 230 con el Holley doble boca. Había una carrera armamentística que quién tenía el más potente. Claro. Si Carreno con el Torino GS o Chrysler con la Dodge GTX V8. ¿no? Creemos entonces para cerrar que ahí, para después seguimos con otro podcast que ya no tenemos más tiempo, pero para no hacerlo tan largo, la mística de picante con lo que queríamos hablar hoy del podcast termina ahí, ¿no? 77, 78, ya después, por supuesto, el Torino sigue, el Falcon recontra sigue. Se empiezan a retirar las marcas. Se empiezan a retirar las marcas. Y todo muere la época de oro, digamos, de las 4 norteamericanas y de lo picante en cuanto a modelos, termina ahí, ¿no? Se va General Motors en el 78, Chrysler en el 79 y con eso termina la Chevy y la Dodge GTX. Claro. Renault sigue fabricando el Torino hasta el 81, muere ahí, y Ford sigue con el Falcon hasta el 91. Y ahí termina nuestra historia de los deportivos grandes o los coches grandes. La verdad que creo que hablamos de todo, de los inicios, de los 20, de los 40, de los 50, posguerra, preguerra. Cuando se empezó a poner lindo, hablamos de las pick-up también. Así que nada, agradecerte, Eduardo. La gentileza de traer su GS. Cuando gusten vamos a volver con Eduardo también para seguir desarrollando, porque nos faltó tiempo cuando para... Lo hagamos de 4 con el otro Eduardo, ahí prendemos la parrilla. Sí, seguimos de noche. No, pues nos van a decir, no hablaste del ZX, no hablaste del Sprint. Siempre nos pasa eso, terminamos apurándonos y queda afuera lo último. Pero vamos a volver del 70 al 90. Más o menos. Así que, dale. Eduardo, gracias nuevamente. A ustedes. Gracias, amigos. Nos vemos.